Nos pasamos la vida en esta corredera constantemente de no poder estar y apreciar lo que vivimos, pero hay una ciencia detrás de esto. No es porque sí. Voy a hacer Dale. una mini terapia rapidito, Dale, ¿ok? me Porque encanta, me fascina. tal vez alguien se puede identificar. Yo sabía que yo al tener una cartera de marca colgada, esa era mi valor, tipo, yo me la ponía y yo era, ya, conquisté el mundo. Es entender todas estas preguntas que yo te acabo de O hacer. sea, me dio hasta calor, Claro. quiero decir, estoy sudando. Premenstrual, me cuestiono absolutamente toda mi vida. Ya la progesterona y el estrógeno no están de mi lado, entonces estoy de verdad como que casi que abandonada en este camino de la vida. Pero lo que me funciona mucho es entender por qué estoy... Bienvenida a Somos. Aquí hablamos de lo que vivimos, de lo que sentimos y de todo lo que vamos descubriendo en el camino. Porque entendernos es un proceso y hay muchísimo por aprender. Si te gusta lo que escuchas, porfa, suscríbete, sígueme en las redes y únete a esta conversación. Bienvenidos nuevamente a Somos, un nuevo año, una nueva temporada, ¡Qué demasiado. emoción! No puedo creer lo que estamos acá otra vez. Escúchame, un año más, porque el año empezamos y no sabíamos cómo íbamos a terminar. 100%. Así que, ¿qué? ¿Un año más? Un no año puedo creer. más. No lo puedo Espectacular. creer. No lo puedo creer. Estoy muy feliz de verte otra Yo vez también, y de me estar hiciste aquí falta. juntas. Ay, sí. Sí. Sí, necesitaba este Sí. descanso para volver con todo. Con todo. Con todo. Con todo. Pero bueno, justamente este tiempo fue un tiempo de reflexión, fue un tiempo en el que obviamente todo el mundo hace como un recuento de todo lo que hizo el año pasado y muchas veces tendemos a ver lo que hicimos, pero también lo que no hicimos, lo que nos faltó, lo que nos gustaría hacer, lo que podemos mejorar. Y es un tema que estábamos escuchando mucho y queríamos resaltar hoy, que es el enfocarnos en lo que no tenemos en vez de a veces como que se nos olvida agradecer o ver todas las cosas que sí tenemos o que sí logramos, como que lo que sí tenemos lo damos por sentado y lo que no tenemos lo añoramos demasiado. Entonces, bueno, por ahí más o menos va el tema. Temazo. Sí, A menudo caigo en eso. sí. Pero tú sabes que Todos. yo me doy cuenta mucho que cuando yo caigo en esa tendencia es porque estoy o insegura de mí mismo o estoy teniendo miedo a algo. Ok, Que eso lo vamos a hablar después. Me vas a hablar ahorita, Ok. pero te quiero contar por encima Dale. el testimonio que recibimos con respecto a este Dale, tema. perfecto. ¿Ok? Y es de una persona que decía que todo el tiempo estaba buscando algo más. No, digamos, como que nunca se sentía satisfecha con lo que tenía en el momento y llegó un momento que en realidad se volvió tan fuerte que dijo, necesito buscar ayuda. Y ese momento que dijo, necesito buscar ayuda es porque estaba pensando en todo el tiempo, necesito más plata, necesito más tiempo para poder disfrutar. Siempre faltaba algo para ella poder estar donde quería estar. Y un día estaba en el parque viendo a su hijo y su hijo le dijo, mami, mírame. Ella estaba respondiendo unos correos y en un momento como que dijo, que a ver, y lo vio y estaba demasiado feliz. Y ella dice, no puede ser que yo, por estar todo el tiempo buscando algo más, me estoy perdiendo estos momentos tan bonitos. Y eso fue lo que le invitó, o sea, como que le hizo el llamado de ir a la terapia. Y me parece espectacular porque todos pecamos de esto. Todos. Todos a menudo. Y eso es lo que te está diciendo ahorita, que yo siento que a mí, yo me encuentro a menudo en un lugar divino. Por ejemplo, ahorita estamos en la playa, estamos con la familia, todos juntos, y de pronto me entra un poco de inseguridad y me empiezo a enfocar en las cosas que no estoy haciendo bien, qué puedo mejorar, qué me falta, a quién tengo que cambiar, a quién le tengo que enseñar algo diferente, en vez de poder estar con lo que ya tengo. Y siento que cuando me pasa es cuando tengo miedo, cuando tengo incertidumbre. Pero me acordé de una historia que mi abuelo me contó. Sabes que mi abuelo es como, fue mi héroe, mi figura paterna. Y él me contaba historias hermosas. Y esta historia se las voy a contar muy rápido. Él contaba una historia de una abuelita con una nieta. O sea, eran abuelita, abuelito y una nieta. Entonces ella le decía a la nieta, la nieta le decía, abuelita, ¿podemos ir acá? Cuando yo tenga esto, vamos a ir allá. Entonces, pum, llegaban a eso. Y después la niña le decía, abuelita, ya lo tenemos, ¿podemos ir allá? No. Cuando yo tenga esto otro, ya vamos a poder ir allá. Y se la pasaba así. Y un día el abuelo muere y ella queda viva con su nieta, que ella era la que la cuidaba, y le decía, abuelita, ya podemos ir allá. Y me dijo, pero ¿para qué ella ir solas si él ya no está? Y era como que nos pasamos la vida en esta corredera constantemente de no poder estar y apreciar lo que vivimos, pero hay una ciencia detrás de esto. No es porque sí. Y cuando lo entendemos, creo que nos cambia la perspectiva. Y es que el cerebro está diseñado para protegerte, no para hacerte feliz, para protegerte. Y si en algún momento de tu historia,
por ejemplo, con esta abuelita y estas niñas, el parar, el disfrutar, el no tener, era una señal de peligro hasta que esta señora no supiera lo que de verdad era tener, que en ese momento de pronto era algo material, no se sentía segura de poder disfrutar, de hacer, de viajar. Entonces es demasiado importante entender este concepto del cerebro, de que lo hemos compartido mucho, que la amígdala es como el perro guardián del cerebro, donde a raíz que vamos creciendo y pasando por situaciones de vida, se nos van despertando cosas, traumas o miedos o dificultades que nos llevan a crear estos perros guardianes que nos protegen. Entonces, no tienes un chiquitico ahí Pomeranian que está chiquitico cuidando, sino que tienes 4,000 pitbulls protegiéndote de peligro cuando de verdad hay veces ni siquiera hay peligro. Entonces, cuando estás en una playa hermosa, con unas olas divinas, con un sol espectacular, con toda tu familia alrededor, pero en algún momento creciste con el mensaje de que si todo está perfecto, algo puede pasar. Entonces tu cerebro se va a activar. Decir, no, algo puede pasar. De pronto, mira alrededor, que no está bien. Entonces, es muy importante entender esa parte que el cerebro está diseñado para defendernos, pero defendernos de cosas que hemos tenido experiencias de vida. Claro, pero lo que yo noto, y de nuevo, repito, creo que todos hemos pecado de esto en algún momento, pero obviamente el entender estas cosas te da demasiada más claridad y por lo menos te puedes frenar, ¿no? Cuando lo estás haciendo. Es que, por ejemplo, si yo tengo una, voy a poner un ejemplo gafo, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo una casa de 2 cuartos, digo, no, yo quiero tener la casa de 3 cuartos. Entonces, ¿qué ganas que yo no tengo la casa de 3 cuartos? No sé qué. Y no te das cuenta que tienes una casa bella, ¿entiendes? Como que te pierdes de todo lo que sí tienes por enfocarte en lo que no tienes. O por ejemplo, no sé, tengo un trabajo increíble, pero no me están dando la visa para ir a un país de turismo. De verdad que no puede ser, que no, nada me sirve en la vida porque yo trato de irme de viaje. ¿Entiendes? Como que no sé por qué tendemos a ver lo que no tenemos en vez de lo que sí tenemos. En vez de sentarnos... O sea, claro, yo siento que el antídoto, yo me estoy dando la respuesta, es el agradecimiento porque automáticamente te frena ese rumiar. Porque también, o sea, según lo que pude ver, es el estar pensando todo el tiempo en lo que no tienes y por qué no lo tienes, no sé qué, lo vas alimentando. Es como un monstruo que le estás dando de comer, de comer, de comer. Sí, pero, mírame, yo me acuerdo, recién casada, tenía 23, 22, 23 años. Y yo me acuerdo que las carteras era lo más importante, ¿ok? Y yo sabía que yo al tener una cartera de marca colgada, esa era mi valor, tipo... Yo me la ponía y yo era, ya, conquisté el mundo. Y me acuerdo perfecto que yo ni tenía que comprar una cartera y me fui con una amiga a un warehouse y pagaba $35 mensuales por una cartera, yo no sé cuánto porque me da pena decirlo, a escondidas de Jackie, obviamente porque Jackie, o sea, ¿cuánto cuesta esa cartera? $20, de verdad, no sabe. Y me acuerdo que en ese momento esa cartera era mi valor. Y yo no podía vivir hasta que yo no tuviera esa cartera. Obviamente cuando la tuve ya no fue suficiente porque necesitaba más carteras y otras carteras y mejores carteras porque estaba llenando un hueco emocional que era inllenable porque se llenaba con cosas materiales. Y yo siento que eso tiene mucho que ver con tu cerebro está diseñado para protegerte, que en algún momento crecí con el valor de lo físico, de lo material y eso siendo tan importante para tu seguridad. Que me acuerdo empezar este trayecto de aprendizaje, de crecimiento, de mi trabajo en mi práctica, de graduarme, todas esas cosas que tus valores empiezan a cambiar y empiezan a ser no tan importantes. Me encantan, me parecen divinas, pero ya no las necesito para poder ser feliz o para poder estar en paz. Entonces, si tú coges ese concepto, a lo que estamos viviendo es, tú decías lo de la casa, tengo una casa de 2 cuartos, pero yo quiero la de 3. Yo no veo nada malo con querer, pero cuando el querer interrumpe tu día a día, tu poder disfrutar, tu no poder ver lo que tienes, te genera, ahí es donde estamos hablando que tu amígdala está completamente hiperactiva, protegiéndote de algo que de pronto ni siquiera hace sentido, porque como hablamos ahorita, la amígdala tiene 4,000 pitbulls basado en lo que viviste, basado en las creencias limitantes que creciste, basado en los mensajes que escuchaste, y si no los tienes, ¿quién eres? Y al final, no somos eso. Somos todas estas habilidades, todos esos valores que tenemos con nosotros mismos.
Entonces me parece muy importante entender ese concepto y también normalizarlo para las personas que lo están viviendo, que es que el vivir con esa necesidad de más es muy fuerte. Pero a veces ni siquiera tiene que ser más, es simplemente lo que no. ¿Entiendes? Me enfoco en lo que no. O sea, tengo 2 hijas y quiero, ¿entiendes? Una tercera. O sea, que no es una cosa material, Sí, digamos. sí, 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 sí. Quiero, que ojo, a mí me parece espectacular querer más. ¿Entiendes? Claro. Porque eso también es como que es esa línea delgadita entre, o sea, hicimos un episodio y todo Sí, sí, entre sí, querer sí. algo y forzarlo, ¿no? Pero me parece que es que es como un wake up increíble. Mira, esto es algo que quieres, o sea, échale Ujú, pichón, ujú. ¿entiendes? Fájate. Em, que por cierto, estoy haciendo un esfuerzo por no incluir palabras en inglés. Porque recibimos ese Ajá. mensaje. Pero ajá. Este, pero a veces es muy difícil salir de esa mentalidad en el que tú sabes que tienes que ser agradecido, en el que tú sabes que o sea, tienes todo para ser feliz y al final algo te falta. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque si bien el primer paso es reconocer que hay algo que se puede mejorar, o a lo mejor empezar a tener diferentes rituales de agradecimiento, de meditación que te permite estar más en el presente. O sea, ¿cómo podemos hacer para apagar un poquito la amígdala y decirle, epa, déjame Estoy tranquilo, bien, tranquila. déjame disfrutar de lo que tengo también un Pero tú poco? sabes que el agradecimiento apaga la amígdala, ¿cierto? Que eso es Ujú, como que va primero. Pero vamos a entrar un poquitico más profundo para hacerlo un ujú, poquitico más fácil para las personas. Cuando hablamos como tan en general, se vuelve ujú, muy abrumador. Porque es que en todas las áreas siento que todo me falta. Y ujú, cuando tú de verdad lo analizas, no es así. Hemos hablado mucho del rompecabezas de la mujer, donde somos muchas piezas y cada pieza tiene su propio mundo. Entonces yo primero te digo que vayas y analices en qué área es que estás sintiendo esta carencia. Quiero más hijos, mi trabajo no me gusta, en la casa donde yo necesito más. ¿En dónde es que quieres más y no puedes satisfacerte con lo que tienes? Porque otra vez, está bien querer. ujú, La dificultad es cuando quieres tanto que no logras disfrutar lo que ya tienes. Esa es la dificultad. Ahí es donde tenemos que buscar un poquitico de entendimiento y guía para poder cómo transformar esa ujú. sensación. Entonces, primero es en qué área, ¿ok? Y después entender qué es lo que esta sensación te está diciendo. Si, por ejemplo, tienes 2 hijas y quieres más hijos, entonces, lo quieres porque quieres agrandar tu familia, lo quieres porque todo el mundo tiene 4 hijos, yo solamente tengo 2, tengo que tener más, lo quieres porque tienes miedo que cuando seas más grande no vayas a poder quedar, entonces mejor voy a tener ya para no tener miedo después. ¿Desde dónde estás operando? Ujú, Del miedo, del amor y la paz, ¿no es cierto? Que lo hemos hablado también en las sesiones. Entonces, esta diferenciación, ¿te hace sentido lo que te estoy diciendo? completamente. Entonces, es primero identificar qué área, después identificar el para qué yo estoy buscando más. Y después, también ¿sabes qué? No, yo sí quiero una tercera hija porque la verdad quiero agrandar mi familia, listo. ¿Qué tengo que hacer para poder llegar a cumplir ese sueño de poder ser mamá o de poder tener otro hijo o poder tener un apartamento más grande? Listo, entonces te generas un plan de poder construirlo y si puedes con tu pareja lo hacen en pareja, pero es entender que no es todo, entender qué área y estar muy claro en esto me está generando demasiada ansiedad, demasiado miedo, no puedo vivir, no puedo funcionar, no puedo ser hasta que no. Creo que eso Ujú, es lo más importante. No puedo vivir, no puedo respirar, no puedo amar, no puedo disfrutar la vida hasta que no, porque eso nos lleva a la misma base de la vida es un regalo. Yo hoy la tengo, ojalá hoy en la tarde podamos recordar a nuestros hijos, pero pues no sabemos, porque en este momento estamos tú y yo acá, ujú. grabando este podcast demasiado felices, pero la vida es un regalo, es un instante. Entonces, cuando nos pasamos constantemente hablando desde la carencia, desde el hueco emocional, tratando de llenarlo para poder ser felices, primero tienes que entender que tu cerebro no está wired para felicidad, está wired para seguridad. Ujú. ¿Qué es lo que te está generando tanto miedo, que te genera tanta inseguridad, que te generan esos pensamientos? Sí, definitivamente me hace demasiado sentido. Y justo estaba revisando las notas y me acordé, porque este es un concepto que yo quiero conversar, me parece importantísimo, que es que en verdad el cerebro es tan fascinante, pero es que mientras tú más dices, tipo, no voy a pensar en esto, no, más piensas en eso. Paz. O sea, la manera en que está funcionando. Entonces, em, yo me acuerdo hace mucho tiempo, hablé incluso con una amiga sobre cómo distraer la mente. Ok. ¿No? Y eso automáticamente, y me estaba explicando que tú no puedes estar ansioso
O sea, o con este sentimiento de como que de todo lo que no tengo, porque cuando tú piensas en lo que no tienes, creo que también es un poco que no estás en el presente, o sea, Sí, no estás como aterrizado, digamos, sí, ¿no? sí. Este, pero que la mejor manera es distraer un poco la mente. O sea, no es pensar más cuál es la solución para estar presente, para disfrutar, no sé qué, es más bien como aislarte de todo, ¿no? Yo también lo veo como el semáforo. ¿Te acuerdas? No sé si en algún momento lo hemos hablado en los podcasts o no. No me Hablamos del acuerdo. semáforo que es rojo, amarillo, es verde, amarillo y rojo. Ok, Ujú, verde, amarillo y rojo. Y cuando tú estás en verde, es que como estamos aquí yo ahorita, podemos conversar tranquilas, estamos en paz, podemos explorar este tema de mil maneras. Estamos ujú. tranquilos, nuestra amígdala está cero activada. Amarillo está como que, uy, está incómoda. En rojo, ya la perdiste. Sí. En rojo estás en esos momentos donde ya tú estás demasiado activa, demasiado hipersensible a todo lo que está pasando alrededor, con muchísimos miedos, con muchísimas incomodidades. Y ya ahí decirle a tu cerebro, cálmate, no pienses, estás en el presente, todo eso en ese momento genera mucha incomodidad. Sí, para hacerlo de manera práctica y directa. Si tienes que recomendarle a alguien una manera de estar más presente y de poder conectar con eso que sí tienes, sin invalidar el querer más, ¿verdad? Porque es muy importante entender que se pueden las dos cosas. ¿Qué sería lo primero que recomendarías? Primero que identifiques en qué área de tu vida te sientes que no estás validando lo que tienes. Ok. En qué área sientes que estás teniendo esa carencia, ese sobrepensar, que no es en todas, que es en una, para que no sea como tan sobresaturador. Después el estar presente es algo que uno tiene que practicar. A mí se me hace muy difícil. Y es muy interesante porque, por ejemplo, con mi déficit de atención, yo puedo estar presente por medio del movimiento, Ujú, no por medio del tipo sentarme y estar. A mí no se me hace tan fácil. Pero para mí hay una regla, hay un ejercicio buenísimo que se llama el ejercicio del 5. ok. Cuando estamos en esos momentos donde estamos hablando ahorita del semáforo, que estás en rojo, que ya de verdad solamente estás pensando en lo que no tienes y en lo que te falta y en lo que tienes que cambiar para poder ser lo que quieras ser. Yo digo, muéstrame 5 cosas que puedes ver, Ujú, 4 cosas que puedes oler, 3 cosas que puedes probar, 2 cosas que puedes escuchar, 1 cosa que puedes sentir. ujú, Y no importa el orden, puedes decir 5 sentir, 3 ver, no importa. Pero el hecho es, tú hablas ahorita de distraer la mente. Es como que ground la ujú, mente, ¿ok? Y a mí lo que más me funciona cuando estoy teniendo, porque los tenemos, es que de verdad es normal, muchos los tenemos, yo los tengo a menudo. A mí me salen especialmente cuando estoy premenstrual, para tener o sea, es muy importante. 100%. Premenstrual me cuestiona absolutamente toda mi vida. Ya la progesterona y el estrógeno no están de mi lado, entonces estoy de verdad como que casi que abandonada en este journey, en este camino de la vida. Pero lo que me funciona mucho es entender por qué estoy teniendo miedo. Porque esa cantidad de pensamientos se desarrollan a raíz de un miedo, Ujú. una incomodidad. Y cuando paras, decir, ok, miedo al futuro, miedo a que mis hijos me abandonen, miedo a no tener, miedo. Pero te puedo decir algo, porque, por ejemplo, yo, por mi Ujú, personalidad, como soy, yo lo hago porque creo que soy un poco dura conmigo. No es ujú. tanto por miedo, sino porque es como que, bueno, ok, ya lo tienes, ¿y ahora qué? ¿Entiendes? Como Ok, que siempre es como que tengo que demostrar algo más, vamos pero, a decir. pero eso sí viene de un miedo. Es verdad. La necesidad de mostrar algo más y de ser dura contigo misma viene de un miedo, ponle una incomodidad, de pronto no tenemos que decir miedo, Sí. ¿cierto? Una necesidad de o ser vista, o hay algo ahí que te hace operar así. O sea, sí, pero voy a Dale, poner un ejemplo. Voy a hacer dale, una mini terapia rapidito, dale, ¿ok? me Porque encanta, me tal fascina. vez alguien se puede identificar. Ok, Ok. Yo ahorita terminé una certificación de coaching, sí. ¿ok? By the way, la que necesite, por favor. Ah, Coaching, Débora es la mejor. gracias. Ajá. Ajá. Pero yo pensé que yo iba a estar emocionadísima. Ujú. Y la verdad es que no. O sea, racionalmente estoy orgullosa de mí, racionalmente estoy contenta que lo hice. O sea, se requiere de esfuerzo, Ujú. de tiempo, o sea, de muchas Sí, cosas. sí. Pero digo, ajá, y ahora no sé si este certificado es tan bueno, necesito a lo mejor hacer algo, un máster, Un ¿entiendes? momento. Pero, pero hay un miedo O sea, a no ser suficiente, a que lo hiciste sí, no vale la sí. pena, a que nadie lo va a validar, a que hay mil Sí, cosas. pero yo, o sea, te digo, yo Sí, como que me pregunto 100%. y me doy respuesta, ¿entiendes? Pero yo entonces en ese momento digo, bueno, Débora, pero ya va, disfruta el momento, o sea, Ya, ya va, sí. ¿entiendes? Entonces, claro,
tengo que hacer esa pausa, tengo que decir, tengo que racionalizar demasiado. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué no me sale natural? Entonces me doy látigo porque ese agradecimiento o ese orgullo a mí misma no sale de forma natural. Debo, pero ¿Entiendes? es racionalizar o es permitirte sentir. O sea, es que para permitirme sentirlo tengo que racionalizar primero, tipo, de verdad, hiciste un buen trabajo, ¿sabes? Tiene mérito lo que hiciste, emociónate, disfrútalo. ¿Entiendes lo que digo? Sí, O sea, sí. no me sale natural. Entonces, es siempre como con, sí puede ser miedo o incomodidad, ¿cómo lo paro? Es que es muy interesante porque los que vemos tu journey de afuera, por ejemplo, ¿cuánto llevas hablando de querer entrar un poquitico más en este ámbito, Sí, entender mucho más? Tú tienes muchísimo knowledge, llevas trabajando conmigo 3 años pegados, o sea, 100%. mucho, pero Racionalmente lo yo sé todo. entiendo. O sea, yo estoy usando este ejemplo porque estoy Sí, segura que va a aplicar a 1000 otras cosas, sí. ¿entiendes? Como que lo quieres, no sé qué, peleas, va, lo consigues, entonces como que no, ya va, o sea, aquí, esto no es suficiente. Ajá. Ujú. Por Pero un eso, momento, pero, ¿cómo freno ajá. esa manera de pensar? Primero entender de dónde viene la Ujú, insuficiencia, ok. ¿cierto? ¿A quién estás tratando de impresionar con tus logros? Si no es Ujú, a ti, ¿a quién más? ¿Para quién estás haciendo estas cosas? ¿Por qué te lleva a sentir que todo lo que estudiaste, trabajaste, pasaste por horas de supervisión, hiciste todo, no sea? Pero el trabajo no es... Lo importante acá entender es que si viene de un miedo, ujú, ¿ok? Y el trabajo es identificar de dónde viene el miedo, qué nos está diciendo ese miedo, cuál es el mensaje detrás de ese miedo para poder trabajarlo. Porque no creo que necesites el racionalizar, es el opuesto a sentir. ujú. ¿No es cierto? Cuando racionalizas solamente estás usando la parte cognitiva, no estás usando el corazón. Entonces como que casi que un bloqueo. Ok, ¿cómo uso el ¿Ok? corazón? Entonces, primero busca ayuda. Exacto, 100%. Primero investiga. Yo quiero que investigues. ¿Te acuerdas? Hemos hablado mucho que somos como un Sí. poco de estas investigadores privadas emocionales donde es entender todas estas preguntas que yo te acabo de O sea, me dio hacer. hasta calor, Claro. quiero decir, estoy sudando. Pero permítete descubrir. Haz estas preguntas, hazte esas preguntas, explóralas un poco más con curiosidad. Porque cuando recibo este certificación que muestra mis horas de trabajo y mi Ujú, esfuerzo, solamente pienso, what's next? Ahora, hay dos caminos de ese what's next, de ujú, lo próximo que sigue, perdón. Uno es, qué rico que quieras seguir nutriéndote. ujú, Porque qué rico, en estas áreas de trabajo nunca paras, ¿cierto? Yo voy a empezar mi doctorado el próximo año. Nunca paras, ¿ok? Nunca paras. Tienes que seguir estudiando porque tienes en tus manos la salud mental de muchas personas. Es una responsabilidad demasiado grande. Nunca paras de estudiar. Entonces, si lo ves de una parte de amor, curiosidades. crecimiento y curiosidad, pero si lo ves de el miedo, esto no es suficiente, ¿qué más necesito? No, es como las escaleras, tú pasaste la primera escalera, qué cool, me la voy a disfrutar, qué divino me dio este knowledge, pero siento que quiero más knowledge, quiero más saber. Ok, voy para la próxima escalera, pero no de miedo, sino con ganas de comerte el mundo, con ganas de crecer más porque Sí. estás proveyendo guía a muchas personas que necesitan tu voz. Entonces, es como ves lo que sientes, es como usas la curiosidad para entender de dónde viene, cómo viene. Todos esos puntos son demasiado importantes. Esas preguntas que te hice ahorita, háztelas para poder explorarlas. Ok. Bueno, yo lo voy a ¿Ok? hacer y espero que también todo el mundo se las haga. Sí, la verdad es que siento que al final es muy chimbo vivir así. O sea, chimbo venezolano. Sí, Em, es, es es triste vivir fuerte. así porque estás todo el tiempo pensando en, o sea, como que es difícil conseguir la plenitud, digamos, ¿no? Pensando Pero un así. momento, entonces ahí dijiste una palabra muy importante, la plenitud, ¿no es Ujú, cierto? El significado de la plenitud se ve muy diferente para sí, cada persona y de pronto tenemos que empezar por entender qué significa la exacto, plenitud para para ti. cada uno, exacto. Y si la plenitud está ligado a la insuficiencia o el sobretener o el sobreactuar o el sobrehacer, hay que revisar el significado de la plenitud y de pronto redefinir qué es la plenitud para ti, porque muchas veces llegamos a nuestras vidas con la definición de la plenitud que no es de nosotras, sino es de Ujú, lo que escuchamos, de la crianza, de la cultura, de donde venimos. Y de pronto se tiene que modificar a poder recuperar el poder de escoger en qué es la plenitud para ti. sí, ok, Ah, qué lindo. sí, muchas Me gracias. encantó.
Me encantó. Ok, ¿tenemos Mira, preguntas? tenemos unas preguntas. ¿En qué parte de mi vida siento que siempre falta algo? Que sí está presente hoy, aunque mi mente lo pase por alto. ¿Qué sensación corporal aparece cuando dejo de pelear con lo que falta? ¿Estoy intentando forzar gratitud o permitiéndome presencia? ¿Qué práctica pequeña podría ayudarme a volver a la hora de esta semana? Bueno, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Estamos emocionadísimos por este nuevo año y todas las cosas que vienen. Gracias. Como siempre, espectacular hablar contigo. Hoy fue demasiado espectacular. Y si estás escuchando este podcast y tu corazón está con necesidad de muchísimo más, de querer crecer, de querer aprender, de querer entender mucho más quién eres, de dónde vienes, cómo reconstruirte, he creado Soy, un método que te va a permitir volver a ti. Acá abajo les voy a dejar el link por si quieren entender un poquitico más y explorar un poquitico más lo que es Soy. Y nos vemos en el próximo Somos. Mil gracias por estar aquí, por darte este espacio, por cuestionarte y por compartir este camino conmigo. Si este episodio te hizo pensar en algo, si sea algo muy chiquito, cuéntamelo en los comentarios o compártelo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo episodio de Somos, donde seguimos descubriendo juntos. Te mando un abrazo gigantesco.